Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balca, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy, día 10 de julio del 2022. Y como siempre, todos los domingos, a esta hora estamos dando el mensaje de edificación y también de exhortación y llamado para que aquellas personas que todavía no tienen una relación con el Señor Jesucristo puedan abrirle su corazón, entregarle sus vidas para que puedan ser transformados, cambiados y poder así cumplir el propósito para el cual han sido creados y han sido también ahora parte de esta humanidad, es decir, haber nacido y estar en esta tierra. Por eso es el propósito de Dios y Él nos lo muestra en su palabra, que es el manual de vida para todo ser humano. Así que sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana, que sea abriendo el entendimiento, que sea también reflejando, que sea alumbrando nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros espíritus, para poder nosotros tener ese encuentro personal con Cristo, con el Señor, con el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder dar el mensaje que tú nos has encomendado, el mensaje de salvación, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana sea sujetando todo espíritu de incredulidad, de religiosidad, de mentira, y que, Padre, sea arrancado de la mente de las personas y la luz del Evangelio de la gloria sea alumbrando para dar salvación, para dar restauración, reconciliación en esta mañana a través de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el que llevó en la cruz del Calvario todo pecado de la humanidad, imputándoselo a sí mismo para que nosotros seamos justificados, para que nosotros seamos, Señor, declarados justos por tu infinita misericordia. Padre, sé tú hablando en esta mañana. Padre, declaramos salvación, declaramos sanidad, declaramos restauración mientras, Señor, declaramos tu palabra en cada vida, en cada hogar, en nuestro país y en donde, Señor, las personas escuchen este mensaje. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestros mensajes en el libro de Marcos. Ahora continuamos en el capítulo 6 y la semana pasada estuvimos viendo la muerte de Juan el Bautista, que es como un preámbulo a este episodio, un paréntesis a este episodio en el cual el Señor Jesús envía a los discípulos a cumplir con esa misión. Ellos están siendo equipados, preparados, instruidos por el Señor y ahora son llevados a la fase práctica. Ellos empiezan a ejercer esa autoridad que el Señor les ha dado para predicar el mensaje de salvación, sanar enfermos y también echar fuera demonios, que es la parte clave para hacerle frente, para golpear el reino de las tinieblas. Y si nosotros también como iglesia cumplimos con esa misión, entonces el Señor va a cumplir lo que dice de la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y vamos a ser esa columna y baluarte de la verdad, que anunciamos las verdades de Dios a todos los principados y potestades en las regiones celestes, así que, y también a la humanidad. Así que vamos a leer en esta mañana este pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Así que si tienes una Biblia cerca, puedes abrirla en este pasaje y acompañarnos en la lectura. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 44. Y también,
sería bueno que tengas un cuaderno de notas para que vayas registrando lo que Dios te va a ir hablando en esta mañana, para que luego tú lo medites y lo apliques. Porque para eso es el mensaje que Dios nos da cada vez que abrimos su palabra. Bien, vamos a leer este pasaje. Dice Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Y bien, vemos aquí el primer milagro de multiplicación, porque los evangelios nos relatan 2 hechos similares. El primero es este, de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, como dice aquí, ante 5,000 personas. Pero sabemos, por lo que nos dicen los pasajes paralelos de Mateo, de Lucas y de Juan, que nos complementan lo que nos relata aquí Marcos, porque este milagro se relata, es uno de los pocos que se relata en los 4 evangelios, en los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Entonces vemos que van a haber algunos datos que van a complementar lo que Marcos nos dice en este pasaje. Y vemos aquí que ya luego del paréntesis, como decíamos al principio, que Marcos nos muestra relatándonos la muerte de Juan el Bautista, vemos de que ahora retoma ese episodio. Están los discípulos nuevamente retornando de ese viaje misionero a las aldeas cercanas, y entonces empiezan ellos a dar reporte de lo que ha sucedido. Dice entonces, versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y vemos aquí una progresión importante, una progresión que Jesús la mantiene y que está también, de alguna manera, también poniendo como fundamento en los discípulos. Vemos aquí que dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Cuán importante es esa progresión para preparar líderes, para capacitar, para enseñar, para discipular a los nuevos, a las personas que
tienen que cumplir con esa misión de ser testigos. Entonces dice que lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús llamó a los discípulos, Él les enseñó, les mostró los milagros, su poder, su autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza. Ellos fueron descubriendo que Él era realmente, de una manera sistemática, era quien decía ser el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido por Dios, aquel que había sido prometido cientos de años por los profetas. A través de los profetas Dios había revelado que el Mesías tenía que venir al mundo. Entonces vemos de que es esa progresión, de que Jesús primeramente estaba haciendo, estaba Él mostrando el poder, la unción, la autoridad que Él tenía como el Mesías, Hijo de Dios, y luego también enseñaba. Dice que Él enseñaba en las sinagogas, compartía, abría las escrituras y decía, hoy se ha cumplido lo que está escrito. Entonces hay esa progresión. Ellos también siguen ese mismo bosquejo, esa misma forma de trabajar, de cómo han recibido. Cuán importante es cuando nosotros empezamos a capacitar a los santos. Es primeramente hacer, después mostrarles cómo se hace y enseñarlos y luego soltarlos. Eso fue lo que Jesús empezó a hacer cuando los envía a este viaje misionero y les enseña a depender única y exclusivamente de Dios. Entonces, ahora los discípulos están cumpliendo, están dando reporte de eso mismo. Versículo 31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús sabía por experiencia propia lo que era llevar esa responsabilidad, atender a las multitudes, ministrar a las multitudes, orar por los enfermos, imponer manos sobre los enfermos, porque eran miles, eran muchas personas las que venían. Y entonces, al ver que ellos estaban también cumpliendo con esa función desgastante, entonces, cuán importante es tener un tiempo para recuperar fuerzas, para tener un tiempo de evaluación personal, un tiempo en que también tenemos que ir perfeccionando o ir cambiando de alguna manera nuestra manera de ir y la estrategia de ministrar, de buscar a Dios para que Él nos muestre cómo hacer, nos dé nuevas fuerzas y también nueva perspectiva de cómo llevar el mensaje, de cómo ministrar, porque indudablemente eso va a ir en incremento. Cada vez va a presentarse más gente y nuestras capacidades, nuestras limitaciones se van a hacer más latentes, porque normalmente un pastor no puede ministrar a más de 100 personas, pero estamos hablando de multitudes que eran incontables. Y en este caso, luego los siguen a un lugar donde ellos han dispuesto para tomar fuerzas, para separarse. Entonces, prácticamente el único descanso que tuvieron fue durante la travesía, es decir, desde que subieron a esa embarcación hasta el tiempo en que ellos demoraron en llegar a ese lugar aparte, ese lugar desierto o ese lugar separado. Pero al parecer ya la gente intuía, sabía dónde Jesús paraba, porque lo seguían constantemente. Entonces, prácticamente su tiempo de descanso fue un tiempo muy breve, fue el tiempo solamente en que ellos demoraron en trasladarse a ese lugar, porque cuando llegaron ya estaba la gente esperándolos en ese lugar. Cuando desembarcó Jesús, la gente ya estaba ahí. Él no podía dar media vuelta e irse a otro lugar. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la misión que le había sido encomendada por el Padre. Entonces, muchas veces queremos tener esa bendición, ¿no? No quiero decir ser famosos, pero
la fama va a llegar, la gente nos va a reconocer y va a ser imposible de alguna manera que nosotros pasemos desapercibidos. Pero por una parte también se convierte en una bendición porque nosotros somos gente de carne y hueso. Somos gente que tenemos una naturaleza de pecado que quiere resurgir, que quiere resucitar. Pero cuando la gente nos reconoce, como que eso nos ayuda de alguna manera a mantenernos en santidad, nos ayuda a mantenernos en una actitud de estar siempre dependiendo de Dios, de poner guardas en nuestra boca, de que nuestro comportamiento sea realmente santificado. Entonces, todo tiene un pro y una contra. Si bien es cierto, vamos a tener descanso, pero también en cierta manera vamos a tener una protección, por decirlo de alguna manera. Ahora, dice que, y en verdad, se fueron a un lugar cierto y descansaron solamente un poco, como dijo Jesús aquí en el versículo 31. Porque eran muchos, dicen, los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¡Qué tremendo! No tenían tiempo para comer. Una necesidad tan básica, tan importante para tomar fuerzas, para recuperar otra vez la energía que habían ellos invertido, que habían gastado en hacer esa labor para el Señor. Entonces, vemos que, si bien es cierto, vamos a tener que recibir fuerzas de parte de Dios, Dios también nos dice que Él va a darnos fuerzas. Si tenemos pocas fuerzas, las va a multiplicar. Y si no tenemos ninguna, Él nos va a impartir esa fortaleza. Pero también tenemos que separar un tiempo para recobrar nuestras fuerzas. Así que no podemos ser más que nuestro maestro. Si el maestro dice que es básico, que es importante recobrar fuerzas, entonces nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Muchos hombres y muchas mujeres de Dios con gran unción, con gran mover del Espíritu Santo, muchas veces sucumbieron ante esta necesidad de la gente. Pero tenemos que discernir correctamente, porque si nuestro cuerpo es el único vehículo, es el único que tenemos para poder trasladarnos, para poder ministrar, entonces tenemos que tener cuidado también de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, donde reside el Espíritu Santo. Sí, el Señor nos va a dar fuerzas, pero tenemos que también ser cuidadosos, tener una alimentación balanceada, tener nuestro tiempo de descanso, porque muchos hombres de Dios, y podemos leerlo de repente, sus historias, sus biografías. Un libro muy interesante son Los Generales de Dios. Muchos hombres, muchas mujeres de Dios con gran unción, gran mover del Espíritu Santo, vieron sus integridad física, su salud resquebrajada, porque se dieron por completo. Todos los excesos son malos. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un descanso, tiene que haber un recobrar fuerzas. Y a veces ellos sucumbieron ante la necesidad de atender a la gente. Pero si Jesús mismo tomaba un tiempo de descanso y les dijo eso a sus discípulos, es porque tenemos que tenerlo en cuenta, para así poder ser de mayor utilidad, ser un instrumento que Dios quiere usar por mucho tiempo más para su gloria. Entonces, vemos aquí también algunas cosas importantes de cómo ministrar, de cómo nosotros administrar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Versículo 32 dice, fueron solos en una barca a un lugar desierto. Versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él.
Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos aquí en el versículo 34 una frase muy común en las Escrituras, que ya había sido citada desde el Antiguo Testamento, y Jesús mismo lo cita o lo expresan los evangelistas también en los evangelios. Básicamente Mateo es uno de los que usa esta frase. Entonces, vemos aquí que es una figura que ya ha sido usada varias veces en las Escrituras. Esto de ovejas que no tienen pastor. Lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 27, en Primera de Reyes y también en Segunda de Crónicas, en varios pasajes de la Escritura, y específicamente en Ezequiel 34, versículo 5, donde también de manera profética Ezequiel está hablando de ese pastor que el Señor iba a poner sobre su pueblo Israel, de la descendencia de David, refiriéndose específicamente al Mesías, a Jesús, que es de la descendencia en la carne de David. Entonces, vemos aquí que Jesús cumple esta promesa que Dios había hecho ya en el Antiguo Testamento a su pueblo, que iba a colocar ese pastor. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 34, versos del 7 al 31. Usted lo puede leer, tome nota y luego lo lee, porque ya el Señor ahí hace una declaración de su molestia, de su fastidio, de aquellos pastores. Y esto es muy importante, esto es una voz de alerta. Pastores que se apacientan a sí mismos, pastores que tomaban provecho de las ovejas, que no ministraban correctamente. Esa es una llamada de alerta. Por eso Dios ya está harto y hace esta declaración en Ezequiel capítulo 34 y habla de ese juicio que va a llevar a cabo contra esos pastores que no son diligentes, contra esos pastores que no alimentan, que no apacientan a sus ovejas, que simplemente las utilizan para su propio fin, para su propio provecho. Y por eso dice que ahora va a levantar un pastor para su pueblo Israel. Pero eso también nos alerta a nosotros como iglesia, porque las ovejas que Dios ha puesto en nuestra mano tienen que ser ministradas correctamente. Tenemos que darle el alimento fresco, tenemos que pastorearlas a lugares donde ellos tengan descanso y puedan también recibir esa fortaleza de parte del Señor. Somos canales de bendición. Entonces, si bien es cierto, se refiere a Jesús, también es una responsabilidad que nosotros como pastores tiene que ser cumplida. Y mucho más si tenemos la revelación de la palabra de Dios. Entonces, es interesante de que usa esta frase, ovejas que no tenían pastor, pero se cumple en Jesús, porque aquí dice en el versículo 34 que tuvo compasión de ellos. Pero me gusta mucho más lo que dice en la Biblia textual, que es una versión que es muy pegado al original griego, y entonces dice en esta versión, en el versículo 34 también dice, y al desembarcar vio mucho gentío, y dice, y se le enternecieron las entrañas por ellos. Es decir, es ese pastor que Dios quiere poner o puso sobre su pueblo Israel. Él vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Pero Dios sigue teniendo esa pasión por su pueblo, por las ovejas perdidas, por la gente que no conoce a Dios, que no tiene todavía una relación con Dios. La pregunta es, nosotros que ahora conocemos a Dios, ¿tenemos esa misma
ese mismo sentir por las ovejas perdidas, por las personas que no conocen a Dios, y vemos la urgencia de irles y predicarles el Evangelio, o somos indiferentes, o simplemente como que ya nos hemos insensibilizado y no tenemos esta actitud, este sentimiento, por decirlo de alguna manera. Dice, y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Se le enternecieron las entrañas por ellos. Y esto me hace recordar ese pasaje en el libro de Reyes, cuando Salomón recibe la sabiduría y hay dos mujeres prostitutas, y una dice que se acostó sobre su hijo y murió, y la otra le cambió el hijo muerto y después la trajeron a juicio. Y entonces Salomón dice a un soldado, trae una espada y pártelo ya a la mitad para cada uno. Y dice que la mujer, la que era la verdadera madre, se le enternecieron, dice que sus entrañas, sintió sus entrañas, dijo, no lo mates, dáselo. Y entonces Salomón le dijo, dénselo a ella es la verdadera madre. Es decir, sentir de lo más profundo, sentir un dolor, algo que constriñe, algo que quebranta. Esa era la actitud de Jesús al ver a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Eso es el sentir de nosotros como pastores, como siervos de Dios, pero también como creyentes. Hermano, ¿qué sientes tú al ver que tu familia todavía no conoce al Señor y que nadie es dueño de su propia vida, que ellos están en riesgo? Si no conocen al Señor, pueden partir de este mundo. ¿Cuántos han partido en este tiempo de pandemia? Ahora estamos, según dicen, en una cuarta ola. Ya hay personas que están falleciendo. No hay un gran número, pero están partiendo. Nadie tiene la vida comprada. Es importante tener presente la urgencia de predicar el Evangelio a toda criatura. Si decimos amar a nuestra familia, si decimos apreciar a nuestros amigos, no hay regalo, no hay bendición más grande que darles a conocer el mensaje de salvación, de compartirles las buenas noticias. Porque, hermanos, luego que ellos partan de este mundo, no hay vuelta atrás, no hay oportunidad. Todo es una mentira del diablo. Eso de que van al purgatorio, no existe ese lugar, solamente el cielo y el infierno. No hay misas, no hay sacrificios humanos que puedan revertir esa condición espiritual. Entonces, por eso es apremiante que demos el mensaje de salvación, que oremos cada día para que ese velo que cubre su entendimiento sea arrancado, para que le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Entonces Jesús, dice, se le enternecían las entrañas al ver esas ovejas. Es el sentir de nosotros. Nuestro corazón siente lo mismo que siente el corazón de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé pasión, que nos haga sentir como Él siente, que nos haga ver como Él ve. A esas personas que todavía no han tenido su encuentro, no han experimentado la salvación, que solo es en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre, sino por mí. No hay ninguna religión, no hay otro camino que nos conduzca al Padre, que nos lleve al reino de Dios. Por eso es importante seguir predicando el Evangelio. Cualquiera sea el medio que Dios nos permita tener, tenemos que llevar las buenas noticias. Y el hombre no tiene por qué irse a ese lugar terrible, porque Jesús ya pagó para que tú seas libre de esa condenación.
Pero bien, entonces dice, versículo 35, y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciéndole, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y el versículo 37 va a crear una expectativa, va a crear un desafío, no solamente para los discípulos en este momento, sino para nosotros también. Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con los recursos de repente escasos que tenemos. Versículo 37 dice, y respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. ¿Qué tal desafío? ¿Qué tal reto? No tienen por qué irse. Ustedes tienen los recursos. Hermanos, ¿cuántas veces Dios ya nos ha capacitado? Nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado los dones, las capacidades. Pero están dormidos ahí. La única manera de poder descubrirlos es poniéndonos en acción. Los discípulos pensaron que lo que habían hecho era todo lo que podían hacer. Me refiero a ir, predicar el Evangelio, sanar unos cuantos enfermos. No entendían el potencial que tenían en Cristo. Estaban por descubrirlo, estaban por verlo. Así que el Señor los desafía. El Señor los pone en una situación en que ellos empiezan a ver humanamente sus limitaciones, pero Jesús siempre va a ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Ahora dice, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Tenían, lo que están diciendo es que era lo que ellos tenían 200 denarios en la bolsa. Recordemos de que Jesús tenía un tesorero que era Judas, ¿no? Y tenían 200 denarios ellos. Hicieron el reporte, él tenía el balance, tenía ahí todo contado. Entonces decía, con 200 denarios no podemos darle de comer a toda esta multitud. Un denario era el pago de un campesino por un día de trabajo. Es decir, tenían el pago o el salario de 200 días de un campesino, casi de un año, pero eso no iba a poder alcanzar para que ellos pudieran darle de comer a esta cantidad de personas que estaban en ese lugar. Además, iba a hacer algo que realmente de repente no podían cubrir, porque estaba en un lugar separado, desierto, no había de repente muchos lugares donde comprar pan. Así que, ni aún teniendo más dinero, pudiera haber sido posible comprar la cantidad de pan necesaria para ellos. Entonces ellos sacaron cuentas y dijeron, no va a alcanzar, no alcanzará. El Señor está también haciéndoles ver que sus capacidades naturales empiecen a ponerse a disposición. Empezaron a hacer números y se dieron cuenta. Ahora, es importante eso, es importante, porque lo que quiere el Señor es confrontarnos también con nuestras capacidades humanas. Quiere hacernos ver de que aunque tengamos supuestamente lo suficiente, siempre será insuficiente para que nosotros hagamos la obra de Dios. No podemos hacer la obra de Dios
sin Dios de por medio, si Dios no está presente, de Él es la obra, de Él es la iglesia, de Él son los recursos. Solamente Él puede suplir y cubrir toda necesidad de la humanidad. Por eso Él entregó a Jesús, que Él es el pan de vida. Bueno, nos estamos adelantando un poco, pero sin embargo, ellos empezaron a hacer cuentas. Sí, es bueno prepararse, estudiar, capacitarse. Eso va a ayudar de alguna manera, pero no va a poder sobrellevar, no va a poder reemplazar lo que la presencia de Dios trae a nuestras vidas, al ministerio, al llamado, a la obra que Él nos ha mandado hacer. Entonces, ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Imagínense ponerse a buscar en ese momento. Entonces le dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo le dijeron 5 y 2 peces. Entonces ellos están viendo lo que tienen. Están diciendo lo que tenemos a disposición es esto. Ahora, en los evangelios sinópticos, en los paralelos, dice de que había un niño que tenía esos 5 panes y esos 2 peces. Era el fiambre, era su lonchera, por decirlo así, de un niño, ni siquiera de un adulto. Ahora imaginemos, ¿cómo serían los panes? Serían de repente del tamaño de los panes que nosotros compramos en la panadería. 5 panes y 2 peces. 2 peces de repente pequeños. Algunos que han viajado a Israel han visto o han ido allá a las costas del mar de Galilea y han pedido un pescado, un San Pedro, ¿no? Que le llaman así porque dicen que son los pescados que se pescan normalmente allí en el mar de Galilea. Y son pescados pequeñitos. Quizás este niño tenía esos 2 pescados pequeños. Eran tan pequeños que podían, y esos 5 panes, y esos 2 pececillos podían satisfacer ampliamente o de repente saciar en parte el hambre de un niño. Pero aquí estamos hablando de una multitud. Es realmente un desafío grande. Era lo único que ellos pudieron obtener o conseguir o encontrar. Entonces, Jesús dice, les mandó, versículo 39, y les mandó que hiciese recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Los está también ahora llevando a la frase práctica para que ellos se dieran cuenta de la magnitud, de la necesidad, lo que tenían y lo que tenían que atender. Entonces le dijo, júntense, porque ¿cómo llegaron ellos a saber que habían 5,000 personas? Porque empezaron a agruparlos. Dice aquí, versículo 40, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces, los mandó recostar y después formaron grupos. Estadísticamente, ellos debieron haber formado 50 grupos de 100 personas. 50 grupos de 10 personas, perdón, de 100 personas, lo cual equivalía a que un pan, porque eran 5, se tenía que distribuir por 10 grupos de 100 personas. Un pan por 10 grupos de 100 personas, porque eso trae como total 1000 personas.
y un pez, porque eran 2 peces, por 25 grupos de 100 personas. Porque 25 grupos de 100 personas suman 2.500 personas. Por 2 serían 5.000 personas, que es lo que estadísticamente luego ellos se dan cuenta que atendieron en total. O quizás también se dividieron en 100 grupos de 50 personas. Es decir, un pan por 20 grupos de 50 personas. Ahora se imaginan un pan, un pequeño pan por 20 grupos de 50 personas. Es algo que no cabe en la mente. No podemos, no hay manera de partir ese pan para que puedan alcanzar siquiera una migaja para ellos, ni un átomo para cada uno de ellos. Lo que muestra es lo humanamente incomprensible que era hacer esta distribución. Era imposible, pero ellos fueron enviados a hacerlo. Ellos empezaron a distribuir a la gente, vieron la cantidad, pero también conocían la cantidad de panes y de peces que tenían a la mano. Y un pez por 50 grupos de 50 personas, es decir, en total 2.500 personas. Es algo increíble. Pero continuamos. Dice entonces, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Versículo 41. Versículo 41 nos dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Ahora, es interesante lo que vemos en otra versión. Cuando vemos en otra versión, en la versión Dios habla hoy, este acontecimiento, este versículo, nos dice lo siguiente. Versículo 41 dice, luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, dice, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Ahora dice, y tomando en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición. Es decir, Jesús declaró algo que ya estaba en la palabra. Él declaró una bendición, pronunció la bendición. Ahora, según lo que vemos es que esta forma reconocida de bendición era una expresión que decía, bendito eres, oh Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que mandas tu pan sobre la tierra. Esa era la expresión de la bendición que Jesús, al levantar sus ojos, declara, bendito eres, oh Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que mandas tu pan sobre la tierra. Ahora lo que nos dice esto es de que el objeto de la bendición no era en sí los panes y los peces, sino Dios, que es el que envía sobre la tierra
el pan. La fuente de la bendición es Dios. La fuente de la provisión es Dios. Dios es Jehová Jireh. Y es tremendo porque el nombre de Dios implica que Dios es el que ve, el que prevé y provee. Escúchelo bien, Dios es el que ve tu necesidad. Él prevé, es decir, ya tiene algo en mente y es el que provee. Es decir, es el que envía, el que suple. Cuando nosotros tenemos esa perspectiva de Dios, podemos vivir confiados. Podemos estar tranquilos porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Eso fue lo que experimentó Abraham cuando el Señor le pidió sacrificar a su hijo. Cuando Isaac le dice, Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero el animal para el sacrificio, el Señor se lo proveerá. El Señor se proveerá cordero para el sacrificio. Qué tremenda convicción al conocer a Dios. Y Dios quiere que tú conozcas a ese Dios para que vivas confiado, para que descanses en Él, para que tú puedas experimentar su provisión en medio de la necesidad. Y lo más tremendo es que Dios ya ha provisto, se proveyó de cordero para pagar por tu pecado, por mi pecado y el de la humanidad entera. Por eso Jesús en la cruz dijo, Señor, está cumplido. Señor, tetelestai, está pagado. Señor, ya está hecho. Él vino a cumplir ese plan de salvación. Él llevó tu pecado y mi pecado y el de la humanidad sobre esa cruz para que no vayamos a condenación. Y la fe en ese sacrificio es el que nos da entrada al reino de Dios, al reino de su Hijo amado. Somos reconciliados con Él. Él ya se ha provisto. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, qué maravilloso es saber que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito por la salvación de todo ser humano. Pero tú tienes que abrirle tu corazón, tú tienes que entregarle tu vida para poder experimentar esa restauración, esa salvación eterna. Ahora, vemos aquí de que el Señor declara esta bendición que justamente en cierta manera lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. El objeto de la bendición es Dios mismo. Él es la fuente inagotable. Él es quien provee. Él es Jehová Jireh. Él es el que ve, prevé y provee para todas nuestras necesidades. El pan dice que fue partido. Dice aquí, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos así lo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. La única manera en que puede alcanzar esto para la humanidad, para aquellas personas que estuvieron ahí, es que ese pan tenía que ser partido. Ya estaba la bendición ahí. Ahora tenía que, para poder alcanzar, tenía que ser partido, tenía que ser multiplicado. Como un solo pan simplemente quedaba en poder de una persona. Pero ahora Jesús está partiendo ese pan, está cortándolo en pedazos. Entonces el pan tuvo que ser partido para ser
santificado. Y luego siguió la multiplicación de estos panes y de estos peces. Ahora es interesante que cuando dice en el original que partió, en el griego significa que fue una acción instantánea y completa. Es decir, Jesús partió, fue lo que hizo, partió ese pan y esos peces y de repente los puso en un lugar. Eso fue lo único que hizo, no fue que él siguió partiendo y partiendo. Lo partió una sola vez, no sé en cuántos pedazos. Alguna vez le preguntaremos al Señor en cuántos pedazos lo partió. Pero lo interesante fue que fue una acción instantánea y completa. Mientras que cuando dice y lo repartió, en el mismo original griego nos declara una acción prolongada, una acción continua, es decir, le seguía dando a los discípulos. Él partió, repartía y repartía y repartía y repartía y repartía. Eso fue algo continuo, algo permanente, algo que no fue como el hecho de partir, algo que fue momentáneo y completo, instantáneo y completo. Lo otro sí fue algo prolongado, es decir, él le seguía dando a los discípulos. Mientras él daba, se multiplicaba. Mientras él ponía, aparecía más pedazos de pan y más porciones de pescado. Ahora los discípulos, que en un momento se veían renuentes, porque dijeron ellos, esto es imposible. Los hemos puesto en grupos y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a alcanzar estos pedazos, estos panes? Ni siquiera con 200 denarios, con el sueldo de casi un año, si pudiéramos comprar, no va a alcanzar. Pero el Señor les dio una lección tremenda. Les dio una lección tremenda de dependencia, nuevamente, de confiarles lo que había en sus manos. Porque en las manos del hombre es una cosa, pero en las manos de Dios es otra cosa. Entonces, ellos que eran renuentes ahora estaban atónitos, absortos al ver este milagro, mientras ponían delante de la gente los panes y los peces. Ahora, esto indudablemente nos hace recordar a la Santa Cena, a ese momento que luego Marcos también lo va a registrar en Marcos capítulo 14, específicamente en el versículo 22, cuando Jesús empieza a partir el pan y empieza a declarar que ese pan simboliza esa muerte que él iba a experimentar si él se quedaba, si él no derramaba su vida. Entonces no se iba a cumplir esa extensión de la salvación de Dios a toda la humanidad. Jesús tenía que morir, tenía que presentarse como sacrificio vivo a favor de toda la humanidad. Jesús no vino a fundar una religión, Jesús vino a cumplir con el propósito del Padre, de entregar su vida por ti y por mí, para que nosotros ahora pudiéramos tener vida, y vida eterna, vida en abundancia. Ahora, hay algo que tenemos que ver nosotros también. Decíamos que este pan fue multiplicado y nos dice Mateo capítulo 14, que registra este mismo acontecimiento. En el versículo 21 dice,
Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, de esos 5 panes y esos 2 peces, comieron más de 5,000 personas. Quizás 8,000, quizás 10,000 personas. En ese tiempo solamente se contaban las cabezas de familia, pero Mateo nos hace ver lo impresionante de este milagro, porque nos dice que eran más como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Esto hace de una manera más extraordinaria, resalta más la grandeza de este milagro. Y luego nos dice de que sobraron 12 cestas de pedazos. Es decir, sobrepasó las expectativas, sobrepasó las estadísticas de lo que era necesario proveer. Hermanos, Dios es el Dios de la abundancia. Cuando nosotros ponemos en las manos de Dios lo que está en nuestras manos es y será siempre una limitación. No hay capacidad de poder nosotros multiplicarlo, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, por tan pequeño que sea, Dios hace su parte, hace lo imposible, hace lo que rompe nuestros esquemas. Él lo multiplica, lo incrementa de tal manera que rompe los esquemas mentales de razonamiento que nosotros podamos tener. Por eso es importante ponerlo en las manos del Señor. Aún lo poco que tenemos. En Juan 6, del 13 al 15, dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Era impresionante. La gente se dio cuenta de que era imposible, que solamente Dios podía haber efectuado ese milagro, que este era el Mesías, que este era este profeta que Dios ya había declarado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos estaban viendo el cumplimiento. Ellos dijeron: tenemos que hacerlo rey porque Él nos va a libertar. Él tiene esa capacidad de poder hacer cosas que hasta ahora nadie ha hecho. Solamente en el Antiguo Testamento algunos profetas lograron hacer algo similar. Básicamente, Elías y Eliseo. Elías, en Primera de Reyes capítulo 17, se presenta delante de una viuda y le dice: dame de comer primero a mí. Solamente tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y le dice: estaba simplemente para amasar un pan y darlo de comer a mi hijo y morirnos. Pero el profeta dice: dame a mí primero, porque ciertamente la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta que el Señor traiga nuevamente lluvia sobre Israel. Y esa palabra se cumplió. Pero si esa mujer no lo hubiera hecho primero para el profeta, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la revelación de Dios. Y eso es interesante, que cuando Dios dice, hermanos, Dios lo cumple. No es como ahora vemos palabras antojadizas, manipulando al pueblo de Dios. Dale, que Dios te va a multiplicar. No. Pero lo que hacen es llenarse, aprovecharse, como esos pastores que
condena el Señor en Ezequiel 34, que se apacientan a sí mismos, que se aprovechan de las ovejas. Pero cuando uno es un hombre de Dios, cuando uno tiene palabra de Dios, hay cumplimiento, hay multiplicación, hay bendición. Hermanos, cuando le damos a Dios, cuando Dios pone en nuestro corazón, cuando Él nos da su palabra y nosotros lo cumplimos, le damos primeramente a Él, nuestros recursos también se multiplican. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Y vemos luego también en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, cuando Eliseo, que también fue el sucesor de Elías, multiplica el aceite de una viuda que estaba endeudada. Entonces, estos profetas ya habían fluido de alguna manera en esos milagros, pero Jesús superó, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y si Jesús está en tu vida, Él puede multiplicar los recursos que tú tienes, por más escasos que sean. Quizás tú has perdido tu negocio. Quizás, hermano, hermana, no tienes la capacidad de emprender, pero Dios te ha dado su Espíritu Santo. Busca su presencia. Él te va a dar sabiduría. Él te va a dar la guía para tú emprender. Te va a dar la clave. O de repente ya lo tienes en tu mano y el Señor te dice, dámelo, que yo lo voy a multiplicar, como lo hizo con esta viuda, y podrás pagar tus deudas. ¿Estás endeudado? ¿Estás quebrado? ¿Ya no tienes nada en tu despensa? ¿O tienes muy poco? Hermanos, hemos visto la mano de Dios multiplicando. Muchas veces no hemos tenido dinero. Teníamos unos cuantos víveres, pero dispusimos en nuestro corazón bendecir a personas. Teníamos 10 tarros de leche, dábamos 1. Teníamos 5 kilos de azúcar, dábamos 1 kilo. Teníamos 20 filtrantes, qué sé yo, lo poco que hubiéramos tenido, lo compartíamos. Y luego Dios lo multiplicaba. Dios lo bendecía. Venían personas y nos decían, pastor, queremos bendecirlo. Y nos llevaban a un supermercado, a un mercado, y nos decían, pastor, usted tome lo que necesite. Y delante de Dios, hermanos, tomábamos lo que necesitábamos. No aprovechábamos la ocasión del momento. O a veces ellos mismos nos aumentaban cosas, pero sin que nosotros le pidiéramos. Era porque Dios ponía en su corazón. Y después nosotros compartíamos de esa bendición de la misma manera con otras personas. Porque de lo recibido damos. Y así Dios nos sustentó por muchos días. Trajo multiplicación. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios es quien sustenta para todas nuestras necesidades. Lo que es de Dios no lo tocamos. Lo que es de Dios lo separamos y se lo damos a Él. Porque, hermanos, Dios es el que ha dado la orden. Dios es el que bendice, el que multiplica. Él es el que abre la ventana de los cielos, como dice su palabra en Malaquías, y derrama bendición hasta sobreabundar. Nosotros entendemos que nuestra fuente inagotable es Dios, pero tú tienes que entenderlo también, que con Dios tienes más que suficiente. Él es el Dios todo suficiente. Entonces Dios va a bendecir y va a multiplicar. No importa cuán escasos sean nuestros recursos, Jesús puede adecuarlos a las necesidades de la demanda que podemos tener o que se nos puede presentar en nuestra vida, en el ministerio, en nuestra familia.
pero Él quiere que le entreguemos todo lo que poseemos. ¿Qué tenemos en nuestra mano? Eso fue lo que le preguntó el Señor a Moisés cuando estaba delante de la zarza ardiente. Moisés le dijo, no me envíes a mí, no tengo los recursos, no tengo las capacidades. Y el Señor dijo, ¿qué tienes en tu mano? El Señor te pregunta ahora, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado, puesto en tu mano? No importa cuán pequeño sea, Dios lo bendice, lo multiplica. ¿Qué es lo que tienes? Y esto me recuerda al pasaje de Hechos capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando Pedro y Juan estaban entrando, hermanos, al templo, y ven a ese cojo de nacimiento de más de 40 años, esperando recibir una limosna. Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Tú tienes algo que Dios quiere multiplicar. Tú tienes algo que Dios quiere bendecir. Dios te ha dado algo que quiere que tú le inviertas en su reino. Capacidades, talentos, tesoros que Dios te ha dado. Pero tienes que ponerlos en ejercicio. Tienes que ponerlos en acción. Jesús puso a trabajar a estos hombres que aparentemente no tenían nada, pero encontraron 5 panes y 2 peces. Lo que poseemos en nuestras manos, una vez más, siempre va a ser insuficiente, pero en las manos del Señor es otra cosa. Nuestra responsabilidad, nuestra parte, lo que debemos hacer es ponerlo en sus manos y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Él lo multiplicará. Él es el Todopoderoso. Él dice, ¿habrá algo que sea imposible para mí? No, no hay nada que es y sea imposible para Él. Y para terminar, versículo 42 dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, de los pedazos 12 cestas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Ya hemos visto que Mateo nos dice que eran más de 5,000. No se habían contado ni las ovejas, ni los niños ni las mujeres. Ahora, este término que dice se saciaron, esta palabra en el griego original estaba vinculada a los animales y significaba apacentar, engordar, sentirse llenos, satisfechos de comida. Y es justamente porque Jesús había visto que eran como ovejas que no tenían pastor. Y Él es el pastor designado por Dios para dar el alimento, para saciar tu alma, para saciar tu vida. Él dice, mis palabras son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí no tendrá hambre nunca más, ni tendrá sed. Decíamos de que esto es un anticipo de la Santa Cena. Jesús luego va a hablar en Juan capítulo 6 de este acontecimiento, de que Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan verdadero, no es el maná, sino Él es el pan vivo que descendió del cielo para saciar toda hambre. Él quiere saciar toda hambre, toda necesidad. Dios es un Dios integral. Sabe que somos espíritu, alma y cuerpo. Versículo 43 nos dice que los discípulos recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Cada uno de ellos recibió su recompensa por el trabajo efectuado. El obrero, hermanos, es digno de su salario.
Y el trabajo en el Señor nunca es en vano. Si hacemos su obra diligentemente, siempre tendremos la provisión necesaria. Los pedazos que sobraron eran más que la cantidad original. Y esto es un testimonio de la generosidad divina. El Señor no es deudor de nadie. Lo que ponemos en sus manos, Él siempre lo devolverá multiplicado. Y citábamos Malaquías capítulo 3, versículo 3, versículo 10 y de 10 al 12, que nos dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es lo que Dios hizo. Rompió todo. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sobraron 12 cestas más, llenas. Pero no solo eso. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el enemigo no podrá devorarte. El enemigo devora a mucha gente con enfermedad, con escasez, porque no ponemos en las manos de Dios lo que le corresponde a Él. Nosotros mismos cerramos la puerta del cielo para que la multiplicación venga sobre nuestras vidas y nuestra descendencia. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere derramar bendición sobre ti. ¿Qué hay en tu mano? Dios te pregunta en esta mañana. Él dice que nadie vendrá delante de Él con manos vacías. Dios quiere primeramente que hoy tú le rindas tu vida. Él dice, hijo mío, dame tu corazón, que representa todo, porque sabe que si tiene tu corazón, lo demás será fácil que tú se lo entregues, porque ahí reside tu esencia, todo tu ser. Y ahí reconocerás que de Él son todas las cosas. Cuando tú le dices, Señor, te entrego mi vida, tú no le pones límites a Dios. Y verás la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en todo lo que emprendas. Dios bendecirá la obra de tus manos. Dios bendecirá todo aquello que tú le entregues. Pero Él quiere que hoy tú le entregues tu corazón. Y si tú, siendo creyente, hermano, sabiendo tu responsabilidad, le has robado a Dios en lo que te compete darle. Él te ha dado dones y no le estás sirviendo. Te ha dado capacidades y no le estás rindiendo al Señor. Te ha dado tesoros. Te ha dado tiempo y no lo estás rindiendo al Señor. Entonces, Dios te da la oportunidad hoy de ponerte a cuentas también con Él. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a orar.
Padre bueno, Dios Todopoderoso, Señor, tú eres el pan que descendió del cielo, que fue partido por nuestros pecados, por nuestras maldades. Señor, tú diste tu vida en la cruz. Y tú quieres, Señor, que nosotros ahora experimentemos esa salvación, esa vida eterna. Pero, Señor, tú nos demandas que nosotros tomemos la decisión de entregarte nuestra vida. Tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la única manera en que tú y todo ser humano se convierte en un verdadero hijo, hija de Dios. Entrégale hoy tu vida al Señor. Si tú quieres hacerlo, díselo de esta manera, a través de esta oración sencilla, pero de todo corazón. Dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que necesito de tu perdón. Reconozco que he estado viviendo apartado de ti, viviendo conforme a mi propia voluntad, viviendo en una religión, pero no en una relación contigo. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame. Señor Jesús, en esta mañana yo te entrego mi vida. Te invito a entrar en mi corazón para que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador. Para que a partir de hoy yo pueda vivir conforme a tu palabra. Abre mi entendimiento para conocerla y entenderla y aplicarla todos los días de mi vida. Señor, hoy yo me rindo total y completamente a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que hoy tú te has convertido en un hijo, una hija de Dios. Que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y tú ahora tienes vida eterna. Y hermano, si tú has estado viviendo también en religiosidad, pero no has estado viviendo en línea con la palabra de Dios, vuelve a Dios. Haz tus primeras obras, vuelve a tu primer amor y empieza a ser un instrumento útil en sus manos. Dile: Señor, lléname con tu Espíritu Santo y úsame para tu gloria. Y Dios te va a restaurar. Gracias por tu tiempo. Ahora te pedimos una sola cosa: que tú te conviertas también en un instrumento de bendición para otras personas. Comparte este video con otras personas que no conocen al Señor, con tus familiares, amigos, que todavía no tienen esa relación con Cristo, para que ellos también puedan tener su encuentro con Él y puedan tener vida eterna. Gracias una vez más, y te recordamos que estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración, tiempo de intercesión, donde tú también te puedes unir a nosotros para orar por nuestro país y por peticiones de personas que necesitan que intercedamos también por ellos en oración. Y como hoy, domingos a las 11 de la mañana, para compartir el mensaje de salvación y de edificación. Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de entrar a tus hogares, a sus hogares y ser instrumento de bendición. Dios le bendiga. Gracias una vez más y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.